Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Eh, Les habla Oscar Riquelme Galvez, soy historiador, ¿no? Y vengo a hacer un ensayo eh, de presentación, ¿no? Hace mucho tiempo que no subo un video acá al canal, entonces vi la oportunidad de compartir con ustedes de manera ensayada, sí, pero en realidad lo que voy a presentar, ¿no? Hoy, a las 3 de la tarde, en un simposio internacional organizado por los programas de historia, de doctorado en historia de la Universidad de Chile, de la Universidad de Sao Paulo, Flaxo Ecuador y la Universidad de Costa Rica. Es un, es un simposio internacional que estudia las, el desarrollo y la crisis del Estado en el siglo XX. Entonces, mi presentación se enmarca primero en mi propuesta de tesis doctoral, ¿no? y, y segundo, en los ensayos de planificación urbana que promovió el Estado durante la década de los 60 y 70 principalmente, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es ensayar esto principalmente por los nervios, ¿no? Uno cuando tiene que exponer, le viene el tema del nerviosismo y quiere que salga bien. Entonces, más que nada esto es eso, ¿no? Para que salga bien la presentación, ¿no? La presentación, de hecho, no debe durar más de 20 minutos y, y esto se va a compartir en redes, de hecho, en la página de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, en el canal de YouTube, tanto como en el canal de Facebook, esto se va a transmitir, pero esto va a quedar en mi canal. Así que espero que lo disfruten y obviamente cualquier cosa que quieran comentar. Está el espacio de los comentarios, el espacio de las críticas también están ahí. A mí me gusta recibir críticas, puesto que en la mayoría de las ocasiones enriquece la investigación de uno. De hecho, siempre es bueno recibir críticas negativas y constructivas, puesto que enriquecen, más que las críticas que son plenamente positivas, puesto que finalmente, eh, por un lado, a uno le enriquecen bastante poco y por otro, simplemente le ayudan a uno a subirse el ego. Así que eso. ¿M? La presentación se enmarca en la propuesta de tesis doctoral. Es una propuesta de historia urbana que se enfoca en estudiar el proceso de construcción habitacional en dos experiencias, eh, tanto de desarrollo como de frustración, en un ciclo de políticas desarrollistas en planificación urbana, incentivadas por los estados, entre 1965 y 1976. Esto es un estudio de historia urbana y, y- y bien es un momento muy particular dentro de la historiografía de la historia urbana, puesto que durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años, de hecho, del siglo XXI, los historiadores urbanos se ven enfocados principalmente en concentrar su investigación en las grandes ciudades, eh, y enfocando una temporalidad centrada en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Tenemos casos muy ejemplificadores como los de James Covey, con su historia económica urbana para Buenos Aires, el de Eduardo Kickman, para su historia social urbana para la ciudad de Quito, o Arturo Almandós, para el caso de su historia cultural urbana, para el caso de Caracas. Eh, son herederos de, bueno, y junto a otros, ¿no? Pero son herederos de una teoría clásica urbana que tiende a totalizar las periferias, y a calificarlas como espacios de marginalidad o de aglomeración que diluye a la ciudad. Entonces, durante los últimos 10 años, han venido desarrollándose ciertos estudios historiográficos que vienen a complejizar esta postura. Tenemos el caso de Alicia Novik, en Argentina,
que se enfocan a estudiar la planificación de Buenos Aires en la década de los 60, la planificación urbana que se ensaya a partir de 1973. Tenemos el caso también de este año, que se publicó en la revista científica de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Tecnológica de La Habana, de Diana González Guret. Es un estudio muy interesante que se enfoca en estudiar los ensayos de planificación urbana incentivados por el gobierno de Fidel Castro en la década de los 60 y 70 en las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba. Y tenemos el caso también de Simón Cordeiro, en su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, donde se enfoca en estudiar la planificación urbana de la comuna de Ciudad de Tiradentes, hacia el norponiente de, de Sao Paulo. Por ende, este estudio se enfoca en buscar contrastar este caso, el de Ciudad de Tiradentes, con el caso de Maipú, que es también una comuna que se comienza a urbanizar a partir de la década de los 60, principalmente a partir de 1965, cuando se ensaya su primer plan regulador comunal, que se enmarca en el Plan Intercomunal de Santiago, que venía funcionando desde 1960, pero a partir de 1965 que comienza a ejecutarse en la práctica, puesto que el Estado construye, elabora, le da forma no solamente a un plan normativo, sino también institucional, en el que se lleva a cabo la corporación de la vivienda, la corporación de servicios habitacionales, la corporación de mejoramiento urbano y la corporación de obras urbanas. La corporación de la vivienda venía funcionando desde 1953 al alero del Ministerio de Obras Públicas, pero a partir de 1965 comienzan a funcionar al alero del nuevo Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el MIMBU, en la que las funciones de la CORVI, principalmente esta Corporación de la Vivienda, se van a fortalecer y va a ser la encargada de desplegar un plan de urbanización y ordenación del crecimiento urbano en las ciudades satélites. De hecho, Maipú se transforma en un cono de alta renta para este periodo. El caso de que en Ciudad de Tiradentes, tal como lo expone Cordeiro, finalmente quien lleva a cabo esta propuesta de plan intercomunal de la ciudad de Buenos Aires, que se comienza a ensayar en la década de los 60, es la Corporación de Habitación Metropolitana, la COJAF. Y tal cual como también lo explica Guret, en el caso de La Habana, quien lleva a cabo este plan de crecimiento urbano de las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba, va a ser la INAF. INAF, de hecho, va a ser la encargada del crecimiento, de producir el crecimiento urbano del distrito de José Martí. Entonces, ¿cómo desarrollo este proceso de estudio, este proceso de la construcción habitacional, entre este marco, entre 1965 y 1976? Llego a 1976 porque finalmente es el periodo donde el Estado, al menos en Chile, entra en crisis. El- la- la- las políticas, los ensayos de planificación urbana, ya para 1976 fracasan, son abandonados. De hecho, es el periodo de la doctrina del shock neoliberal, que comienzan a ejercer los chicos de Chicago, y, y el crecimiento público habitacional es desplazado totalmente por el crecimiento habitacional privado. Eh, y finalmente esto tiene como consecuencia principal que estas corporaciones habitacionales del Estado son disueltas, se disuelven las cuatro. Y para el caso de Ciudad de Tiradentes, como lo expone Cordero, ya para 1980, aquí la temporalidad se desplaza un poco, da cuenta de algunas frustraciones dentro de este plan de urbanización, pero de las que les voy a comentar en un momento más. Por ende, este proceso de construcción habitacional yo lo despliego en 5 ámbitos. El proyecto urbanístico, donde se estudian los planes políticos de las administraciones, de las corporaciones. Tenemos 3 administraciones políticas, la de la democracia cristiana,
la Unidad Popular, en los primeros años de la dictadura militar, enfocadas en dos corporaciones habitacionales principalmente, la Corvi y la Cormu, que tienen un despliegue importante durante la Unidad Popular, y sus propuestas de técnica de urbanización de los arquitectos y los ingenieros. Finalmente, cómo ellos diseñan este plan cartográfico para llevar a cabo estas propuestas intercomunales. ¿Quiénes llevan a cabo estos planes? Los ejecutores, los empresarios del rubro de la construcción habitacional. En el caso de La Habana, por ejemplo, el Estado cumple ambos roles, tanto el de elaborar el proyecto urbanístico como el ser ejecutor, puesto que 1965 es un año muy interesante, puesto que es el año donde la Unión Soviética le hace una donación de, de fábricas, de plantas de construcción, de prefabricación, de paneles llamada Gran Plan 4. Es la que se va a encargar de generar edificios de 4 a 5 alturas, y que son muy similares a los que se desarrollan en Santiago de Chile. Se parecen muchísimo a los colectivos 1010 y 1020, y de hecho son similares en su totalidad a los paneles de prefabricación de hormigón que dona la Unión Soviética en 1971 a la Corby, y que comienzan ya a ejecutarse en 1972 en la localidad del Belloto. Para el caso de los presupuestos y los contratos, representa una tercera fase del proceso, puesto que aquí están los contratos y la inversión que se hace, que se pacta entre las corporaciones habitacionales y el sector privado de la construcción. Aquí hay una coordinación muy interesante entre el Estado y las corporaciones entre sus corporaciones habitacionales y el sector privado, asociado en la Cámara Chilena de la Construcción. Y esto va a permitir que sean estas empresas constructoras las que lleven a cabo la obra gruesa. Aquí entramos a la cuarta fase de este proceso, que es la construcción técnica desde la intervención local. Y finalmente, el habitante. El momento en que el habitante llega y ocupa estos espacios construidos y diseñados, el habitar, que es la quinta etapa de este proceso. Son las implicancias, donde se estudian las implicancias sociales de la metamorfosis urbana. En ese contexto, lo que se busca preguntarse acá es cuál fue el proceso de construcción habitacional para estos espacios, y cómo se contrasta con el crecimiento urbano, para el caso de Maipú, con Ciudad Tiradentes, como parte de la planificación urbana de Santiago de Chile y Sao Paulo entre 1965 y 1976. En ese caso, preguntarse por el proceso de la construcción significa finalmente preguntarse por qué se construye, quién construye, cómo se financia, cómo se construye y para quién se construye. En otras palabras, se interroga por sus factores, su diseño, su desarrollo y sus resultados. Es importante esclarecer que el método que se ensaya acá es de historia urbana. Aquí hay un consenso muy importante y que se ha mantenido hasta la actualidad, que ha sido muy transversal entre los historiadores urbanos, desde Arturo Almandós a Eduardo Kingman, hasta Alicia Novik, Simón Cordeiro y Gerardo Martínez Delgado, donde concuerdan en que es necesario establecer un enfoque mixto para, no necesariamente un enfoque que esté dominado por una postura política, por una aproximación política o económica o social. El enfoque tiene que ser multiforme, tiene que ser multidisciplinar, puesto que la disciplina histórica tiene que establecer puentes con disciplinas como la arquitectura, la ingeniería, la economía o la geografía, para entender en el ámbito de la complejidad el proceso urbano. Por ende, a este procedimiento llámesele método multiforme. Pues lo que planteo acá es tratar cada caso, cada espacio, como una factorial. Maipú
es mi factorial primaria, mientras que Ciudad Tiradentes es una factorial de contraste. Maipú es mi factorial primaria porque en realidad es acá donde se concentran mis principales hallazgos de investigación. ¿Mm? Para, para profundizar, en el caso de Ciudad de Tiradentes, tendría que generar el mismo grado, de hecho, de profundidad en términos de hallazgos, para ejercer una comparabilidad. De hecho, la comparabilidad es uno de los puntos que se aconsejan desde esta corriente historiográfica, para no caer en la tentación de lo local, ¿m? Y tampoco para caer en la tentación de hacer una biografía urbana, puesto que acá lo que nos interesa es hacer una biografía urbana, se interesa hacer un estudio de historia urbana. Y por ende, acá es importante el factor de la comparabilidad, pero producto de las limitancias de la investigación, eh, de momento, lo ideal es hacer un contraste. Y por eso he generado esta factorial de contraste. Por ende, en este método multiforme, cada fase representa un indicador de desarrollo humano espacial que es sintetizado en un concepto parámetro integrador que llamo capital urbanístico. ¿Qué entiendo yo por capital urbanístico? Eh, Lo entiendo como un indicador espacial, económico y social que mide el grado de desarrollo urbano en un municipio o distrito de una capital metropolitana. Un grado de desarrollo se considera alto o bajo, relativamente exitoso o frustrado, si es considerarlo deficitaria en el corto o mediano plazo, la acumulación en diseño de proyectos, presencia de empresas constructoras, entrada de inversiones, cantidad de infraestructura habitacional o no habitacional, y capacidad productiva de integración local, resultantes de una planificación urbana. Por ende, el capital urbanístico funciona como un medidor, pero para este periodo, para este tipo para este periodo de ensayos de planificación estatal. Bajo este parámetro, como les comentaba, ahí puse una factorial, y cada fase del proceso es un factor, en 3 niveles de variación: exitoso, desigual y frustrado. Considérese exitoso una planificación si se cumplen las 5 etapas de esta planificación urbana, las 5 fases de este proceso de construcción habitacional, mejor dicho. Si solamente se cumplen 3, considérese la planificación desigual, los resultados de la planificación desigual. Si se cumple solamente una fase del proceso de la construcción habitacional, considérese frustrado los resultados de la planificación. En este sentido, lo que se mide finalmente es la calidad de los resultados de la planificación, la calidad de los contratos, la calidad de los actores y agentes, la calidad de la obra y la calidad del habitar. Se trata en suma de crear un instrumento para la comparación que pueda ser usado en el porvenir. Esa es la idea. Eh, por ende, si vemos el caso de Maipú, si desgranamos el caso de Maipú, en el proyecto urbanístico tenemos 5 proyectos grandes, que superan las 500 unidades cada uno. De hecho, el proyecto más grande, el conjunto habitacional San José de Chuchunco, está compuesto de más de 3.000 unidades. Villa México supera las 2.000 unidades y Las Torres supera las 1.200 unidades. Son proyectos habitacionales que de hecho eran referidos tanto por el MIMBU como por la Corporación de Vivienda como proyectos de vivienda industrializada. Y por otro lado, tenemos 9 proyectos menores, que son menores a las 500 unidades. Por parte de los ejecutores, tenemos 13 empresas constructoras que van desde el primer al tercer rango en tamaño. O sea, son empresas constructoras que no solamente están desplegándose en la comuna de Maipú, sino también en otros espacios de la capital y también a nivel nacional. Tenemos el caso, por ejemplo, de Sergio Lidbach, que se encargó de levantar la población San José de Chuchunco, y al mismo tiempo se estaba desplegando en otros espacios como Renca, La Granja, eh, y Valparaíso. Otro caso como Brofman, que se encargó de construir los colectivos 1010-1020 de 4 alturas en Villa México, también se encargó de construir conjuntos habitacionales, tanto privados como públicos, eso es muy importante, en Viña del Mar y en Iquique. Y otra empresa constructora
como Maggie Hefner, que también se desplegó en Maipú, se encargó de los levantamientos de tierra y pavimentación de Villa México, y Las Torres se encargó de construir casas 132 y 109, también se encargó de edificar en la ciudad de Concepción. O sea, tenemos empresas constructoras de primera a tercera categoría que están desplegadas en todo el territorio y están fuertemente concentradas en esta ciudad satélite. En el caso de los presupuestos y los contratos es algo que todavía no está plenamente desarrollado. De hecho, es algo que, que en un año aproximadamente tendría respuestas más claras, pero son contratos de son contratos que son de alto incentivo. Si uno, que no me he puesto a profundizar el análisis de los contratos, pero los tengo, están, los tengo digitalizados del archivo del Fondo de la Corporación de la Vivienda, del Archivo Nacional de la Administración. Eh, pero son contratos de alto incentivo en comparación a otros contratos de obras que se estaban ejecutando en otras comunas como Puente Alto, en Renca o en La Granja, que son contratos de bajo incentivo y donde la obra finalmente es de menor calidad. Por ende, acá tenemos el caso de la obra constructora, que finalmente esto conlleva que se ejecuten 7.492 viviendas permanentes. Son viviendas que son construidas por empresas constructoras. Son viviendas básicas y medias, que no son hechas por material ligero, están hechas bajo métodos tecnológicos y de ingeniería de alta complejidad. Son viviendas que buscan además integrar en un conjunto habitacional tanto a pobladores como a obreros jóvenes y empleados. Son, estos proyectos habitacionales están hechos de tal manera que tanto la empresa para el que el obrero trabaja o el empleador trabaja le solicita un préstamo, y asimismo la Corpi también le ejerce un préstamo y un subsidio para poder postular a la vivienda. Entonces, las facilidades para postular a este tipo de viviendas son mayores. Y por otro lado, son viviendas que poseen una calidad en la construcción muy importante, poseen una calidad bioclimática, es decir, poseen una resistencia térmica. Y el mejor ejemplo que refleja esta resistencia son el haber sorteado los terremotos de 1985 y 2010 en Santiago de Chile con bastante éxito en comparación a las viviendas construidas eh, previamente o con posterioridad, puesto que durante este periodo se le da muchísima importancia a la calidad bioclimática donde se construye, la resistencia de la vivienda, la durabilidad que pueda tener la vivienda. Son viviendas pensadas para que puedan tener una duración entre 60 y 100 años. Eh, es bastante para el momento. Y son viviendas sociales principalmente. Por ende, la calidad de la obra que se está ejecutando por parte del Estado y el sector privado para un público con poca capacidad de ahorro es importante. Y para el caso del habitar, finalmente, tenemos 35 nuevas rutas de tránsito que abren la comuna hacia la metrópolis y hacia otro espacio de la metrópolis. La llegada de los primeros semáforos, son 4 semáforos, ustedes dirán, qué poco semáforos, pero estamos hablando de una localidad profundamente rural e industrial, de no más de 24.000 habitantes, y en donde se está por primera vez ampliando su primera doble avenida. Su doble avenida, por primera vez se amplía, la avenida Pajaritos que conecta Maipú con Santiago. Eh, y eso es algo que, por ejemplo, no posee Ciudad Tiradentes. No posee una avenida principal que conecte la ciudad, con la nueva ciudad satélite, con el centro de Sao Paulo. Y esto es muy importante. De la tasa de habitantes que crece Maipú, porque pasa de 24.000 habitantes en 1960 a 114.117 habitantes en 1982, hay 36.393 habitantes ocupados. O sea, si uno compara Maipú con las otras ciudades satélites de la metrópolis,
San Bernardo, Puente Alto, Quilicura, está por sobre la media. Y si bien es una comuna que posee una menor área urbana que San Bernardo y Puente Alto, sí posee más viviendas permanentes. Lo que habla de un grado de desarrollo urbano exitoso. Exitoso. Si lo comparamos con Ciudad de Tiradentes, que aquí las casillas están en blanco, puesto que aquí sería importante investigar el archivo público del Estado de Sao Paulo, puesto que Cordeiro no es objetivo de ella. De hecho, ella se concentra principalmente en el proyecto urbanístico y en el habitar. Se concentra en esos dos fases de la etapa constructiva, pero no explora principalmente el tamaño de la participación de las empresas constructoras, la inversión que se genera ahí, y, y hace unos acercamientos a cómo la obra constructora se lleva finalmente a cabo. O sea, cuáles son sus conclusiones. Para 1980, los conjuntos habitacionales que se elaboran, o sea, el conjunto COJAF CIA Tiradentes, y el conjunto de Lisa Telvina poseen problemas en infraestructura. No hay colegios, no hay hospitales, no hay problemas de conectividad vial, no hay una avenida principal que conecte directamente y de una manera directa finalmente la ciudad de Tiradentes con Sao Paulo. O sea, la fase del proceso de habitar está frustrada. La calidad de la obra es desigual, por lo que plantea. O sea, en el caso del conjunto en Telvina, la calidad es, es baja. De hecho, lo que se propone, la propuesta de la COJAP, es promover la cantidad versus calidad. Pues se construyen 4.000 unidades. O sea, son muchísimas. eh, la diferencia que se genera entre Ciudad de Tiradentes y la cantidad de viviendas construidas en Maipú. Y por otro lado, la cantidad de los proyectos habitacionales son amplios, ahí se cumpliría una fase, pero de momento hay otras dos fases que no se estarían cumpliendo del todo, o son fases que finalmente son frustradas. Habría que investigar con profundidad la parte de los ejecutores y qué tipo de presupuesto se está generando en este espacio, para generar un contraste entre estas dos experiencias de planificación. Por ende, esa es mi propuesta de, de presentación. La dejo abierta, puesto que todavía está en desarrollo. Es muy pronto para generar las conclusiones. Pienso que ya están dichas con esto. Y bueno, esa es la presentación. Me he pasado, sí, me pasé como en 5 minutos. Me van a tirar las orejas, así que ahí voy a tener que venir este rato como la chico. Quizás voy a tener que sacrificar una parte. Quizás cuando menciono este tema de la discusión historiográfica, eh, me quita tiempo. Quizás la tenga que omitir, aunque me dolería bastante, puesto que es importante. Y de hecho, la dejo hasta acá porque, y esto lo dejo para el canal, aquí está el plan urbanístico de Santiago de Chile, el plan intercomunal que genera Juan Holland y Juan Parroquia, que finalmente son su tesis de titulación del grado de arquitecto que ellos desarrollan a mediados de los 50 y que encuentran mucho eco durante la década de los 60. Eh, y es una propuesta muy interesante, puesto que el espacio rojo está el espacio residencial y en el morado el espacio industrial. O sea, la planificación está hecha de tal manera que los nuevos conjuntos habitacionales que se plantan en las ciudades satélites estén cercanos a espacios de ocupación laboral. Y esto es muy importante. O sea, estamos hablando de espacios donde además no solamente eh, hay un sector industrial fuerte, sino que además se comienzan a fortalecer el sector servicios. O
sea, esto es algo que por tiempo no lo voy a poder decir en la presentación, pero llega el Banco de Crédito de Inversiones para 1967, eh, llega la COPEC en 1975, llega de hecho Pollo Stop en 1976 al casino municipal. O sea, una comuna que comienza a abrirse hacia la metrópolis. Ahora, cuando yo me refiero al ámbito de la planificación, me refiero al ámbito técnico, porque también hay otros grados de planificación, que es la de la arquitectura concertada, como llama el arquitecto Manuel Gianotti. O sea, eh, la de corporaciones habitacionales como la Corhavit o la COU, que se relacionan con las tomas de terreno y que finalmente tratan de institucionalizar y urbanizar esas tomas de terreno. Es otro tipo de planificación, pero que yo no planteo acá porque yo me voy al ámbito más el ámbito más tecnológico, más técnico de la planificación urbana. Ese otro tipo de planificación está en un punto intermedio que raya entre lo informal y lo formal. De hecho, Iván Poduje, el 2006, que publica un artículo muy interesantísimo sobre cómo la ciudad de Santiago va adquiriendo una forma de acordeón, producto de estos planes intercomunales que se comienzan a ensayar. O sea, la ciudad de Santiago verdaderamente parece un acordeón, se contrae su límite urbano en 1960 y ya cuando se abandona este plan urbanístico a fines de la década de los 70, se comienza a abrir, pero luego se comienza en el 85 a cerrar nuevamente, y en 1994 se vuelve a abrir, 1997 se vuelve a abrir, 1900, en el 2004 se, 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 se abre. O sea, estamos hablando de que las planificaciones finalmente nunca han sido plenamente exitosas, ¿eh? Y el mismo Estado ha tenido bastante culpabilidad en ello, puesto que en el ámbito de la planificación concertacionista, eh, el mismo Estado transgrede sus propios límites, pero obviamente estamos hablando de una época, o sea, 1965-1976 es una época de, de muchísimo ensayo político, es un periodo que cruza entre la estabilidad y la profunda inestabilidad macroeconómica también. O sea, es un estado que está totalmente desbordado en el ámbito de las soluciones habitacionales. Pero a pesar de eso, y estos son datos del Banco Central que he podido sistematizar en este gráfico de barras y de líneas, y esto es algo que tristemente tampoco voy a poder exponer en la presentación de hoy. Eso es lo malo del tiempo. Hay cosas que se pueden decir después en los comentarios. Después viene una ronda como de 30 minutos de comentarios y preguntas, pero eh, no creo que esto lo presente. No creo que lo muestre. Eh, pero acá se ve muy bien el tamaño de la construcción de viviendas en Chile y en la larga duración, entre 1960 y 1985. Y fíjense que los mejores momentos de la construcción de viviendas se concentran entre 1965 y 1968, estamos hablando del periodo de gobierno de la democracia cristiana, con 52.163 unidades para el 65 y 53.246 unidades para 1968. Y fíjense esto es muy impresionante, para el primer año de la Unidad Popular se construyen 89.203 viviendas. O sea, se marca un récord histórico en la tasa de construcción de viviendas. Y esto es muy particular, puesto que la Cámara Chilena de la Construcción dependía mucho de la capacidad de rentabilidad que pudiese generar el Estado. O sea, ese era un año de muchísima rentabilidad para los socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero al mismo tiempo, políticamente hablando, era también un periodo de tensión. De hecho, al siguiente año, en octubre del 72, se viene el quiebre entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de la Construcción, y eso se ve muy bien reflejado la tasa de crecimiento
habitacional. Pasamos de las 89.203 viviendas a construir 36.227 viviendas solo el siguiente año. O sea, hay una caída estrepitosa, muy fuerte, de un año a otro. Y como pueden ver, aquí hay una segunda lectura del gráfico, que es el gráfico de barras. En el color naranjo es la edificación del sector público versus el color mostaza, amarillento más oscuro, es la edificación sector privado. Y nótese que a partir de 1977 y se consolida en 1978, hay un desplazamiento fuerte, profundo del sector privado por encima del sector público. Bueno, aquí los datos cuantitativos que mostraba al inicio, aquí están puestos con mayor profundidad. Estos son todos los proyectos habitacionales que he logrado eh, descifrar, he logrado encontrar para el caso de Maipú, de esta ciudad satélite durante este periodo, todas las firmas constructoras que participaron ahí y la tasa de total de viviendas. Esos son los libros que yo me he dedicado a revisar durante estos años para poder llevar estos análisis, para poder llevar a estos resultados, finalmente, estos hallazgos. Y y el plano que ustedes ven a la derecha es el tipo de edificación, de diseño, de propuesta finalmente arquitectónico que se despliega en la comuna. Y esto es muy interesante, y esto también lamentablemente no creo que alcance a decir, pero esta propuesta de arquitectura moderna conllevaba construir estos conjuntos habitacionales acompañados de un equipamiento comunitario. O sea, son espacios en los que no solamente se construyen viviendas, no solamente hay infraestructura habitacional, hay canchas, hay escuelas, las que se construyen, muchísimas áreas verdes interiores, espacios para las juntas de vecinos también. O sea, también están pensadas la construcción, la posición de locales comerciales, de establecimientos comerciales. En el caso de Villa México, de hecho, la construcción se acompañó con un estadio. La Avenida Las Torres también, la construcción de la Avenida Las Torres, de la población Las Torres, estuvo acompañada de una construcción de una arteria, que es la arteria Las Torres, que conecta con Pajaritos para conectar estos nuevos conjuntos habitacionales con el centro de la metrópolis. O sea, hay una preocupación por generar infraestructura no habitacional y generar conectividad vial. Eso es algo que lamentablemente después el Serviu no va a tomar. Bueno, es otro tipo de desarrollo urbano el que se genera en la década de los 90. Pues si volvemos al gráfico, eh, aquí hay una recuperación en los índices de construcción de vivienda, y de hecho en la década de los 90 se van a recuperar estas tasas de construcción, y ya no el sector público que va a liderar la construcción habitacional, va a ser el sector privado. En efecto, en resumen, este es el ciclo, esto es lo que determina la historiografía económica como el ciclo de industrialización dirigido por el Estado. Y este periodo que comienza a generarse ya a mediados de la década de los 80 en adelante es el siglo, y esto es lo que llama Ricardo French Davis como el ciclo neoliberal con equidad, que hasta principios de la década del 2000 es bastante fuerte. De hecho, el Servio genera propuestas habitacionales a escala industrial, tal cual como lo fueron en la década de los 60, pero el problema es que adolecían en su mayoría de equipamiento comunitario. Entonces, si uno ocupa la escala factorial, nos estamos percatando que su desarrollo es frustrado. O sea, adolece, tiene fallas estructurales en el habitar, la obra constructora no es de buena calidad. De hecho, como los contratos son de bajo incentivo, se promueve mucho el caso de la corrupción y las fallas en el diseño de la vivienda. O sea, ya al año siguiente, a los 2 años, posee falla en la filtración, en la calidad del material. ¿m? Eh,
O sea, hay una falla en los presupuestos y los contratos, hay una falla en la obra constructora, hay una falla en el habitar. No diría que hay una falla en los ejecutores, puesto que las empresas constructoras privadas son las mismas que se están desplegando en cualquier otra parte de la capital, pero el problema está en los contratos. Y hay diseños de proyectos. O sea, la cosa funciona en estos primeros dos ámbitos, pero comienza a fracasar en el resto. ¿No? Así que, bueno, esos son los colectivos 1010, 1020, que se levantan acá en Chile. Para el caso de La Habana, se parecen muchísimo. De hecho, estos colectivos 1010, 1020 se parecen muchísimo al edificio Gran Plan 4 de La Habana y Santiago de Cuba. Y que no piensen que tiene que ver con el contexto político. De hecho, estos edificios se estaban construyendo eh, tanto en Brasil como en Argentina, en Perú también, son, son diseños que tienen que ver muchísimo con la circulación de ideas. O sea, tenemos arquitectos, ingenieros, las universidades también, que, que generan espacios de discusión académica con otros centros de estudios, muchos localizados en Estados Unidos, en Europa. De hecho, Estados Unidos prestó muchísima tecnología con posterioridad para ejecutar planes de construcción con hormigón. O sea, eh, tiene que ver más con la circulación de ideas que con el contexto político necesariamente. Quizás sí el contexto político tiene que ver en el ámbito de que hay una preocupación mayor por parte del Estado por querer solucionar este problema de la falta de ordenamiento de la ciudad y el problema habitacional. Pues la ciudad siempre crece, la ciudad, eh, tenemos el caso africano que es muy ejemplar, las ciudades de África subsahariana continúan creciendo, pero bajo métodos bastante poco técnicos, tecnificados. Crece de manera informal, rancheríos, poblaciones callampas, como se denomina aquí en Chile, son las que se comienzan a conformar. Y aquí ustedes ven unos espacios de modernidad que se generan en Maipú. Así que eso. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Salió largo el video, pero bueno, que estén muy bien. Ya nos estaremos encontrando en alguna otra ocasión. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, bueno, me buscan por internet, que les dejo mi correo abajo. Pero no creo que sea necesario. Pero bueno, eso, que estén muy bien.